Una de las grandes emisoras que nos mantiene informados a toda hora es Radio Sonora 96.9. Ubicada en el Boulevard Vista Hermosa, donde tiene una vista panorámica de la ciudad, se encuentra Eduardo Guerra, quien con casi 15 años en Radio Sonora nos brinda información privilegiada de esta radio que no solo informa, sino que también contribuye a la labor social del país. Esta es su historia y cómo ha influenciado en el radioperiodismo de la actualidad. Como bien dice su eslogan, Sonora es la noticia. ¿Qué tal, Eduardo? Hoy queremos hablar un poco sobre lo que fue, es y será Radio Sonora. Entonces, para empezar, me gustaría saber cómo nace Radio Sonora. Bueno, Radio Cadena Sonora empieza como una radio musical en 1948. Con programas variados de la época, pues para su momento en AM, que era la única frecuencia que existía a nivel mundial y que se utilizaba para las radios, con una muy buena fidelidad. Okay. ¿Y siempre tuvo este nombre? No, bueno, pues Radio Sonora empezó con otro nombre, con Radio Bolívar, que se le dio porque estar ubicada en la avenida Bolívar. Entonces, pero como les digo, esa es parte de una historia de una radio que no es la Sonora actual. Porque era simplemente radio musical, era como una radio actual que simplemente tiene DJs, pues presenta música, tiene programas diversos, pero que no deja realmente nada fuera de lo común para una sociedad. Okay. En 1991 hacen un corte de transmisiones. Claro, se hace un corte de transmisión de lo que era Radio Bolívar porque se crea el actual formato de la radio, de Radio Cadena Sonora. Entonces me preguntarán cuál es el formato actual. El formato actual es una radio que da noticias permanentemente, que sirve como base de información para un pueblo que necesita estar informado y por ende ya no es una radio musical. Se convierte entonces en el caballito de batalla de otras radios que vienen y le siguen la pista. O sea, no vamos a hablar de nombres para no darles publicidad, pero ellos han tratado la manera de copiar el formato de Sonora como noticias para poder llegar a un público cautivo que necesita estar informados. El ejemplo más claro es durante las tragedias naturales, Stan Mitch, golpes de estado, entre otras situaciones que pues, van fuera del manejo normal de un ser humano, en donde el ser humano necesita estar informado, necesita saber qué es lo que ocurre en Melchor de Mencos, Petén, que está a muchos kilómetros de la ciudad capital, y así se han coordinado hasta los rescates en estas desastres naturales. En el tiempo de Álvaro Colom, el expresidente Colom, pues él vino y centró su punto de mando aquí con todos sus ministros para poder coordinar la ayuda a los damnificados. ¿Cuál era el puente que se hizo? A través de los teléfonos celulares, de los teléfonos que todavía funcionaban en ese entonces, pues llamaban a los pobladores y decían, bueno, yo estoy en tal y tal lugar, tenemos 20, 50 personas atrapadas por las aguas, y entonces el presidente desde acá, desde el estudio de Cristal de Sonora, pues daba las instrucciones para que mandaran helicópteros, barcos o lo que fuera, para poder apoyar a estas personas. Ok, y ya que mencionas a un presidente, ¿cuál ha sido la posición política de Radio Sonora o la situación dentro de la política? Miren, pues todo comunicador social tiene que ser imparcial. Claro. Nosotros no tenemos bandera y no buscamos ningún tipo de protagonismo. ¿Por qué? Porque entonces perderíamos esa imparcialidad. Nosotros apoyamos al presidente en su momento porque él era la cabeza de Guatemala. En nuestro país actualmente, gracias a las redes sociales, a la tecnología que ustedes como jóvenes manejan muy bien, pues se ha venido a desvirtuar ese tipo de situaciones. Aquí cualquiera viene, crea una cuenta y se convierte en periodista, en comunicador. Se convierte en inquisidor de cualquier otra persona porque viene y pone una cara de un perro y dice el perro acusador y dice da tu nombre, da tus datos y deshace tu reputación. O sea, eso es lo que peligra, y ustedes como jóvenes deben de tomar conciencia con ese tipo de situaciones. Nosotros aquí tenemos un nombre, tenemos una consecuencia legal a través de lo que nosotros decimos, y por esa razón nosotros tenemos mucho cuidado para poder venir y dar una noticia como verdadera. Nosotros como comunicadores no somos juez ni parte. Nosotros simplemente presentamos las pruebas, presentamos lo que nosotros recabamos en campo. Pero entonces eso se ha perdido con las redes sociales. ¿A qué voy con esto? Sonora da garantía de que lo que transmite es cierto.
Más de alguna vez se nos ha pasado por ir con la inmediatez, pero tratamos la manera de enmendar el error y de aclarar las cosas en su preciso momento. ¿Qué pasa? Entonces, ¿me hablas de una tendencia ideológica? Ninguna. ¿Por qué? Porque aunque nos acusen y nos digan que estamos del lado de X o Y gobierno, eso es falso. Simplemente el hecho de informar y de servir al pueblo de Guatemala a través de las ondas estéreas de la radio, a través de la internet, pues no nos hace ni partidos ni nos hace políticos, nos hacen comunicadores. Y si nos están vedando el derecho de informar en el momento que Guatemala lo necesita, entonces ¿a dónde vamos a parar? Claro. Siempre se han podido mover dentro de la libertad de prensa. Sí. O sea, lo que pasa es que ustedes como comunicadores, bueno, en el área que se van a desempeñar cada uno, pues tienen que entender que un comunicador no es Dios. Un comunicador tiene reglas establecidas. El hecho de que yo sea comunicador y que tenga que llevar la información no me permite pasar encima de un muerto, pues, porque entonces altero la escena del crimen. El hecho de ser comunicador a mí no me faculta a tomar esa prepotencia que en algunos casos lo dan algunos periodistas. Simplemente uno tiene que hacer caso y ser consciente con la escena y tratar la manera de no tomarse como propio el medio de comunicación. Okay. Bueno, pues cambiando un poco de tema, ¿cuáles son los programas que han dejado como una mayor huella dentro de Sonora? Bueno, lo que pasa es que Sonora como noticia, cuando empieza con el área de noticia, pues marca huella. Uh-huh. Ya de entrada ahí marca huella porque la gente estaba en los 40, 50, 30, estaba acostumbrada a oír baladas, a escuchar vals, a escuchar marimba. Sonora empieza entonces con una programación totalmente pues noticiosa. O sea, se detuvo el formato de la radio musical en el 91 para dar paso a una nueva Sonora en el 92 que pues bañaba todo el territorio nacional, bueno, una parte del territorio nacional porque empezamos pequeños, empezamos en AM, entonces era una frecuencia que se oía en muy pocos lugares. Luego, toma la dirección Eduardo Mendoza, que él crea el formato actual de dar noticias, resumen de noticias, y noticias en directo, noticias con la unidad móvil, urgentes, que cada una de esas tiene una tipificación diferente porque son diferentes emergencias. El sonido del corazón es el tum, 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 tum. Eso que llama la atención y que se ha convertido en parte del himno de la radio, pues eso alerta a la gente. Hay muchas personas que permanecen las 24 horas con su radio encendido. ¿Por qué? Porque les gusta estar informados. Claro. Entonces cuando escuchan el sonido del corazón, tum, 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 entonces saben que algo va a pasar o que algo tienen que escuchar. Porque créanme, Sonora ha jugado casi que un papel importante en la cultura del guatemalteco, porque para los eventos, desastres naturales, claro, accidentes, los problemas que hay en carreteras, la gente viene escuchando Sonora. Porque cuando ven un congestionamiento vehicular ponen 96.9 o cualquiera de las repetidoras para saber o para tratar la manera de entender qué es su entorno. Entonces eso es parte de la comunicación. ¿Cuáles son los programas más significativos de Sonora? Pues las noticias, o sea, los noticieros. Tenemos una revista que se llama Así es la vida, con Carlos de Triana y Silvia Ramírez, que trata la manera de tocar temas diferentes. Yo sé que se van a reír, pero uno de los programas que más ha sonado, que más ha pegado en Sonora es Lo que callamos los hombres, que es un programa que permite dar a conocer cosas que ningún otro medio da. La libertad de expresión es tanto para hombres como para mujeres, claro, pero el machismo en nuestra sociedad nos ha permitido crear ese canal de comunicación positiva para que muchos hombres expliquen qué es lo que han pasado durante sus años de matrimonio o de divorcio. Ok, qué interesante. ¿Y qué locutores son los que más o que han dejado una huella más importante? Es que aquí han estado verdaderas enciclopedias de la locución. O sea, ahí tienen ustedes al fondo al licenciado Quiñones Ávila, que era uno de los principales, de los primeros locutores de Guatemala. Tenemos una leyenda que es Carlos de Triana, que está con nosotros. Él tiene una gran experiencia en televisión y en radio. Y bueno, pues ahí han habido muchos locutores, pero acuérdense que el locutor es simplemente la pieza que pone la cara al momento de una transmisión. Claro. O sea, esto es un proceso, es como un reloj suizo. O sea, no porque la aguja del segundero te dé bien el segundo, significa de que eso sea vital. ¿Sí? Porque ¿qué te sirve tener una aguja si no tenés un engranaje abajo y una composición de
artefactos que permiten que esa aguja vaya dando la hora. O sea, tenés que analizar bien la situación de una radio, no solo con los locutores, que son la cara visible. Es como en la televisión, muchos aplauden la labor de los presentadores, pero los presentadores solo son la cara bonita del medio. Claro, detrás hay un mucho gobierno increíblemente grande, desde el reportero, que pasa muchas veces inadvertido, hasta el camarógrafo, sonidista, iluminotécnico, la gente que está en piso. O sea, esos son los héroes que nunca se conocen, y son a los que nunca ustedes se van a acercar a tomarse una foto con ellos. Eso también es verdad. Antes me decías que empezaron como AM, ¿mantienen esa frecuencia? Sí, por supuesto. O sea, lo que pasa es que, miren pues, el hecho de que un medio de comunicación vaya evolucionando no significa de que va a tirar por la basura lo que ya estaba antes. Cuando el periódico, cuando la televisión vino a formar parte del consumismo mundial, todo el mundo pensó que la radio iba a desaparecer. Y grave error. ¿Por qué? Porque cuando vas en tu carro, no vas a seguir viendo televisión. No, por supuesto. ¿Verdad? Porque te vas a ir a matar. Entonces necesitas tener de algo audible para poder estar escuchando música o noticias o lo que querrás. Claro. Programa de chistes o lo que querrás. Entonces, cada quien tiene su razón de ser. O sea, tenés una computadora y también tenés tu teléfono inteligente. No por eso vas a tirar a la basura tu computadora. Claro. Entonces, cada quien tiene su preferencia. De la misma forma que está la AM, FM, la radio digital, la radio en internet, todo eso va a ir modificándose, y mientras haya gente interesada y acostumbrada a lo anterior, pues va a seguir habiendo medios. O sea, de lo contrario no se imprimirían libros, pues. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque tenemos la computadora, tenemos el teléfono para poder leer, o ya no tendríamos que utilizar fotocopiadoras ni impresoras. O sea, si te das cuenta, cada cosa va tomando su lugar principal. O sea, hasta que no encuentren un sustituto para la radio, pues la radio va a seguir. Y por ejemplo, ahora en enero en Noruega se aprobó la ley que elimina totalmente las frecuencias análogas. O sea, AM y FM ya no va a existir ahí, solo digital. ¿Te parece que ese es el camino hacia el que va la radio a nivel mundial? Sí, es que lamentablemente el ser humano está acostumbrado a hacer las cosas por moda y muchas veces ignora cuáles son las consecuencias de sus actos. El hecho de que Europa pues tenga esa tendencia de utilizar la nueva tecnología no significa que nos va a llegar tan rápido a nosotros. En Guatemala nos faltará algunos años, varios años. Tal vez tu generación no lo va a ver, porque ese tipo de situaciones va muy de la mano con la nueva tecnología y el poder adquisitivo de la gente. O sea, cuando la tecnología es moderna, muy poca gente puede tener acceso a ella. Se vuelve popular cuando ya los costos de la producción de esa tecnología ya se pagaron, y para eso pasan 25 años. Por ejemplo, si no, cualquiera tendría un carro volador o podría ir a la luna. Y los experimentos que se hacen en el camino al espacio, pues vienen a ponerse y a aplicarse en el mundo moderno, pues años después. Y si lo hacen ahí, ¿no crecería la presión por países como Guatemala para que lo hicieran más rápido, como para adecuarse? Mira, te voy a hacer la pregunta yo. ¿En qué nos afecta que no nos escuchen en Europa, por ejemplo? Nada. Entonces, mientras no haya un interés pues muy grande de parte de Guatemala, pues nosotros vamos a seguir en las mismas situaciones. Ahora, si lo hacemos por moda, pues entonces hay que ver cuánto sale la inversión de esto, y eso al final de cuentas se le va a pasar al anunciante, y al anunciante se lo va a pasar al consumidor final. ¿Por qué? Por una moda. Vale la pena. Ahora, si es una mejor fidelidad, si te da, no sé, algún tipo de artículo, o sea, si te da una regalía, pues entonces vale la pena hacer el cambio. Y te digo una cosa, la gente en el interior de la República que logra escuchar Sonora a través de las 30 frecuencias de AM y las de FM, pues te digo que va a ser muy difícil que vengan y se compren una computadora solo para escuchar radio, pues. Entonces ellos van a seguir con su situación porque su situación económica sigue siendo la misma. Hay gente que no tiene acceso a luz, a energía eléctrica como la tuya o como la que estamos aquí. Ellos tienen que ir, agarran una batería de camión o de carro y se van al pueblo que pasa a mediodía, llevan la batería a cargar y con esa batería se regresan a su casa. Y para poner la luz, es para poner la radio. Entonces, te digo, ¿qué tan vital es hacer ese paso pues tan gigantesco en tecnología para nosotros como guatemaltecos, que somos un país tercermundista, un país en vías de desarrollo? Un país que pues preferible es comer o tener algo que comer que comprar una computadora, pues. Por supuesto. O sea, lamentablemente es nuestra realidad. Sí.
O sea, no es la realidad de nosotros en la ciudad o de la gente que vive en los cascos urbanos. Guatemala es más que la carretera por la que pasás. Cuando pasás por una carretera, si volteas a ver y prestas atención, hay cientos de caminos que entran y que son muchos kilómetros y kilómetros para adentro y que no tenés idea de lo que se da. Ahora, hablando de esto un poco y regresando un poco a tu pregunta anterior, uno de los programas más grandes y que ha traído mucho beneficio y que son muy reconocidos por la gente es el Maratón del Juguete. Okay. Que se celebra todos los diciembres, la primera quincena de diciembre. ¿Por qué? Porque le permite al guatemalteco de la ciudad poder dar su aporte para que los niños en el interior de la república, o un pequeño grupo, reciban un juguete. Hay muchos niños que nunca han tenido acceso a un carrito, o sea, que juegan con piedras, que juegan con un trapo y que lo hacen pelota. Y eso es lo que nosotros no vemos. Nosotros aquí llenamos el parqueo de la radio, llenamos un contenedor producto de 3 días de trabajo, y se va a determinados puntos del país, se escoge dependiendo de qué tan seria sea su condición económica, y se entregan a dejar juguetes. La comisión que utiliza que va a este tipo de evento, pues cuando llega los trailers dice que empieza a ver bajar niños de la montaña, pero por miles. Entonces a veces no alcanzan los juguetes. Programas como esos son los que de verdad han hecho que Radio Sonora permanezca en la preferencia del público. ¿Por qué? Porque no nos pueden señalar de que nos robamos juguetes, porque ¿para qué nos van a servir los juguetes? Exacto. O sea, nosotros no recibimos dinero. O sea, jamás recibimos dinero, recibimos especie. En la única jornada que se recibe dinero y que también ha sido para beneficio social es para los bomberos voluntarios. Pero nosotros no tocamos un centavo. Se utilizan a través de alcancías, se pone se pone una agencia de uno de los bancos de Banural aquí para que la gente que quiera haga sus depósitos. Entonces esa transparencia nos ha permitido ser lo que somos ahora. Y si la radio no tuviera tanto éxito como ha tenido, ¿sería posible hacer esos...? No. Han intentado hacer ese tipo de eventos, las radios pequeñas. Y bueno, qué bueno que hagan su esfuerzo. O sea, si van a ayudar a la gente que lo necesita, pues que lo hagan. Pero no es lo mismo. O sea, ves una radio X que pone un maratón del juguete y hasta nos copia el nombre, pero consigue 50, 70 peluches. O sea, no, es diferente total. Hace poco tuvimos la oportunidad de estar en la TGW y nos explicaban un poco cuál era su contenido. Era más que nada música clásica. Ellos dicen que son una radio cultural. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una radio más moderna como Sonora con las radios de ayer o con su competencia? Bueno, lo que pasa es que si hablamos de cultura como tal, se escuchar rock es cultura. Lo que pasa es que es cultura de otra generación. Escuchar perreo es cultura. Pero, o sea, no podemos venir y decir que nos vamos a estancar en un género porque los viejitos se van a morir. Entonces, si nos quedamos con música muy antigua, entonces vas a tener 3 o 4 radioescuchas. Pero si tenés la oportunidad de ir evolucionando conforme lo va haciendo el ser humano, pues entonces vas a presentar diferentes tipos de programas. Lo que pasa es que aquí en Guatemala tenemos un problema tan grande de definición de lo que es cultura, que uno nos avergüenza la marimba. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean los guatemaltecos que se pegan en el pecho diciendo que son buenos guatemaltecos y que les fascina la marimba, jamás escuchan la marimba dentro de su casa. Porque la gente que se va al extranjero viene y dice, yo aprendí a apreciar la marimba cuando estaba lejos. ¿Por qué? Nuestra identidad no existe. Entonces, si vemos una radio antigua, pues está antigua porque quiere. O sea, venir y agarrar el caballito de batalla y decir, es que nosotros solo ponemos música clásica porque nosotros somos una radio cultural, eso es falso. Y que me perdonen los de TGW, o sea, qué mal concepto. Porque ellos deberían de evolucionar. ¿Qué les pasó a los dinosaurios? Se extinguieron. ¿Por qué? Por no evolucionar. Porque eran animales tan gigantescos que consumían tanto oxígeno que cuando fue el cambio de clima murieron. Entonces lo que es una radio, lo que es un producto, sea lo que sea, tiene que evolucionar. O sea, no puedes quedarte con... O sea, nosotros no nos quedamos solo con noticias. Nosotros hacemos programas de contenido. Tenemos entrevistas al aire con funcionarios o con personas de la sociedad. Tenemos programas deportivos y se va innovando cada vez más. Hay un programa que se llama Los Locos del Fútbol, que es juvenil. Ya no son tan jóvenes los que lo hacen, pero igual es juvenil. Entonces, si te das cuenta, el hecho de venir y quedarte con un solo caballito de batalla te va a hacer extinguirte. Y el problema que yo veo con la radio nacional, en la TGW, es que como ellos no necesitan
conseguir presupuesto, no están anunciantes porque el Estado a través de nuestros impuestos los mantienen. Entonces ellos están muy cómodos poniendo nada más el mismo disco de acetatos que pusieron hace 30 años, pero no están pensando en la radio del futuro, en la radio actual. Ellos simplemente tienen la justificación de ser culturales y sigamos siendo aburridos. O sea que no podemos hablar de radios viejas o nuevas, sino estancadas y en movimiento. Exacto, o sea, es la mentalidad del propietario, del director, la que las tiene estancadas. Pero ¿quién va a querer escuchar a Mozart si vas en tu carro y te quieres dormir? O sea, no te quieres dormir, mejor dicho. O sea, lo pones y que quieres relajar y quieres estar en un ambiente adecuado para escuchar música clásica, ¿sí? Entonces poder venir y justificarse es increíble. O sea, yo lamento ese tipo de pensamiento de las autoridades de TGW, que dicho sea de paso, creo que no los conozco, pero es lamentable que ellos vengan y a estudiantes que ustedes van a estar después, dentro de unos años, en esos puestos, les metan en la cabeza esa basura, porque no debemos de conformarnos. O sea, nosotros tenemos que ir innovando. ¿Y por qué no venir y poner un talk show en TGW? ¿Por qué no poner un noticiero que de verdad escuche las denuncias de la gente? ¿Por qué no? O sea, esas son las directrices de los gobernantes. Les recuerdo que los gobernantes no son periodistas. Ellos, el presidente es presidente y él delega en otros funcionarios, como en el director de la TGW, el papel y la responsabilidad de tener que llevar la radio nacional. Pero la radio nacional por eso está en trampos de cucaracha. O sea, la gubernamental, claro. Bueno, para ir cerrando, ¿hacia dónde va Sonora? Bueno, ahí sí que el cielo es el límite. Radio Cadena Sonora siempre se está caracterizado por innovar, por tratar la manera de crear. Pues estamos preparados para lo que venga. La parte bonita de ser periodista o ser comunicador es que cada día es un día diferente, es un reto diferente y no sabes con qué te vas a topar. Eso es lo que a muchos nos fascina, y no lo hacemos por dinero, lo hacemos porque nos gusta y porque es una pasión el poder despertarnos y no saber qué es lo que nos va a ocurrir ese día. No es lo mismo que un médico al que idolatra tanto la sociedad, que sabe que son X cantidad de enfermedades las cuales va a tratar durante el día. Nosotros aquí tenemos que manejar cualquier tipo de información. No sabemos si se va a caer un avión, si va a hundir un barco, si va a haber un gran incendio, si va a haber un tiroteo. O sea, no se sabe. Y eso es lo que nos mantiene en este negocio. ¿Hacia dónde va Sonora? Hacia donde nos propongamos, hacia donde vengan los retos de la vida y la tecnología. Ok, te agradezco mucho tu tiempo y tu disposición. Para servirles. Productions exclusive.